Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentra ese espíritu de cuarto A de odontología? ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Jovencitos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Hola, licenciado. Andrea. Hola, Manuel, Rodrigo. Van a salir profesionales muy jóvenes. Eso es bueno porque tienen que seguir estudiando, ¿no? Em, bueno, eh, ustedes ya están haciendo prácticas en la clínica odontológica. La carrera de odontología se ha acreditado eh, por los docentes, bueno, fundamentalmente por su clínica. La, la mejor clínica que tiene el sistema universitario, ¿no? Bien equipado, una envidia para muchas carreras, ¿no? Incluso para la UNFA, la clínica odontológica de nuestra universidad. Y además tienen dos clínicas, ¿no? Para hacer prácticas. Y la práctica en medicina es fundamental, ¿no? Entonces, creo que ya están ustedes haciendo prácticas. De todas maneras, las clases teóricas presenciales me parece que van a empezar, si no es el mes que viene, el otro mes. En el mes de mayo yo creo que mm, es un tiempo en donde van a empezar las clases presenciales. La Universidad Tomás Frías ayer empezó con las clases presenciales. La Universidad de San Simón hace una semana empezó con las clases presenciales y la UMSA sigue con clases virtuales y me parece que las otras universidades también. Estamos esperando que los efectos del carnaval no hayan creado la quinta ola, ¿no? Hay un tiempo de espera todavía. La Paz y creo que Santa Cruz eh, ya está incrementándose el número de contagios. En otros departamentos no. Por ejemplo, en Potosí creo que se mantiene el número de contagios o se va reduciendo inclusive. Pero es muy aleatorio todo. Creo que hay que esperar todavía. En China, los chinos son muy drásticos. Apenas van a disculpar, estoy con tos. Con este clima, ¿quién nos enferma? COVID, licenciado, COVID. Tengo que tomar, pues, me dijeron pastillas de huira huira. Bueno, creo que es mejor también ir al médico, ¿no? A ver qué me dice el médico. Bien, entonces esperemos ya que en el tiempo más breve posible podamos iniciar las clases presenciales. Ahora ganaremos tiempo al tiempo. Después de que explique esta clase, les voy a hacer preguntas muy importantes. Vayan pensando o consultando al celular. Yo soy amigo del celular, de la sociedad del conocimiento, ¿no? Esa ventaja tienen ustedes. Todo está al alcance de la mano. Yo fui a una consulta con un especialista de primer nivel que hay en La Paz, el doctor Pastén, muy famoso en La Paz. ¿Y qué hace? Vamos a comprobar. Acá el celular, le pregunta, ¿no? A ver, tenemos este problema, ¿cómo se resuelve? Consulta a un especialista de primer nivel al celular también, ¿no? Para eso está la sociedad del conocimiento. Entonces,
A ver, sobre una pregunta van a ir ustedes pensando o preguntando al celular. En todo el mundo, donde vayan ustedes, hay siempre desempleados, ¿no? Y vamos a llegar a un punto en donde prácticamente 3.000 millones de personas son prescindibles en la sociedad actual, ¿no? No estamos hablando de 1 millón, 2 millones, estamos hablando de 3.000 millones de personas. Y voy a explicar después por qué todo eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionar este problema de la falta de empleo para 3.000 millones de personas? Vayan pensando. Entremos entonces a la explicación del tema. Esto les va a gustar, si no, me interrumpen si no entienden o si se están abusiendo, también podemos hacer un alto para que ustedes puedan seguir la materia. Es el tema introductorio, introducción al desarrollo político en la formación social boliviana, ¿no? El año pasado han estudiado formación social boliviana, ¿no? Por 5 puntitos después pueden decirme qué es la formación social boliviana. Además de la pregunta primera que hice, ¿cómo podemos solucionar este problema de la inflación? Futuros profesionales políticos ya tenemos que tener preparado la solución a muchos problemas y orientar en ese sentido, ¿no? Entonces, el texto que vamos a utilizar es, ya les he dicho, del doctor Isaac Sandoval Rodríguez, el texto de el desarrollo político en la formación social boliviana, ¿no? Eso va a ser cargado en el Moodle. Todavía no me han habilitado el Moodle. Voy a tener que personalmente, creo, para ya decirles que habiliten de una vez el Moodle. Porque ahí va a estar cargado todos los textos, el fundamental y los textos complementarios. Va a estar cargado todo lo que expliqué. No hace falta que copien, tomen apuntes, porque esto va a estar en el Moodle también. Las clases se van a repetir, se van a grabar, también van a estar en el Moodle. Todo van a tener en el Moodle. Entonces, a ver, ¿cuál es el método para estudiar a la política en Bolivia? ¿Qué método tenemos que utilizar? ¿No? Las preguntas metodológicas. Siempre se empieza con preguntas metodológicas. Entonces, ¿cuál es el método? Aquí la respuesta está, el método modular, ¿no? ¿En qué consiste este método modular? Este método modular, ¿no?, nos enseña que para conocer la política de un periodo, de este periodo o de un anterior, ¿no?, debemos conocer la teoría política, ¿no? Caramba, ¿y qué es la teoría política? El discurso de interpelación dominante en ese periodo. En este momento, por ejemplo, aunque no nos guste, el discurso de interpelación dominante es el discurso del movimiento al socialismo, ¿no? Es el dominante, ¿no?, en este momento, aunque no nos guste, pero es así, ¿no? Entonces, la teoría política. ¿Qué estudia la teoría política? El discurso del partido político dominante, ¿no? Además, dice la metodología modular, hay que empezar estudiando el discurso, la teoría política, pero también hay que estudiar a las instituciones políticas. ¿Y cuáles son las instituciones políticas? Sabemos, ¿no? El Estado, la principal institución política, el Estado, ¿no? Y vamos a ver cómo el Estado va sufriendo transformaciones o el Estado se destruye para construir otro Estado. En nuestro proceso histórico vamos a estudiar todo eso.
Entonces, hay que estudiar también a las instituciones políticas, por ejemplo, el Estado, con sus órganos legislativo, ¿no? Judicial, ejecutivo, ¿no? Y los gobiernos departamentales, ¿no? Los gobiernos municipales y también los gobiernos regionales, las autonomías indígenas originarias campesinas, también hay que estudiar en este periodo, ¿no? Esas son las instituciones políticas que debemos estudiar para conocer la política de un periodo. Pero además, en la metodología modular nos dice, también hay que estudiar a los partidos políticos. ¿Cómo no vamos a estudiar a los partidos políticos si son los actores de la política, ¿no? Entonces, si queremos estudiar la política en un periodo, tenemos que estudiar el discurso dominante. Tenemos que estudiar las instituciones del momento, políticas, el Estado como institución principal y los partidos políticos, los actores, ¿no? ¿Qué han hecho esos partidos políticos? Y, por supuesto, para terminar, el método modular nos dice, tenemos que estudiar las relaciones políticas internas y las relaciones políticas externas, ¿no? Las relaciones políticas externas, ¿no? No solamente son relaciones de paz y amistad, sino también son relaciones de guerras. Nosotros no podemos desconocer en Bolivia, cuando estudiamos la política, las guerras que hemos tenido, ¿no? Vamos a estudiar con calma todo eso. La bibliografía complementaria que ustedes van a tener en el Moodle es el texto de este caballero, Gené Zabaleta Mercado, ¿no? Es para muchos, para mí también, ¿no? El sociólogo estudioso de la política más importante que ha tenido Bolivia, Gené Zabaleta Mercado. Su texto cumbre es Lo Nacional Popular en Bolivia. Y, por supuesto, ¿cómo no vamos a leer a Carlos Montenegro, ¿no? El teórico de la revolución del 52, Carlos Montenegro, ¿no? Su libro, a todos, incluso a mis hijos, les recomiendo leer el libro de Nacionalismo y Lenguaje de Carlos Montenegro. Ustedes, si le dedican un tiempo para leer este libro, ¿no? Van a adentrarse en lo que es la política en Bolivia, ¿no? Muy interesante el texto de Carlos Montenegro. Por supuesto, el texto de Zabaleta es la obra cumbre del estudio de la política en Bolivia. Y el texto que nosotros vamos a utilizar es de este caballero, de Isaac Sandoval Rodríguez, que también tiene otro texto que es una maravilla, ¿no? Que se llama La Nación y el Estado en Bolivia, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar otro texto de él, El desarrollo político en la formación social boliviana. Y nos preguntaremos, ¿qué es la política? ¿No? ¿Qué es la política? Ah, ustedes estudian formación política, tienen ahorita ya han estudiado 4 años de formación política. A ver, díganme la política. ¿Qué es la política? Y nosotros a veces no podemos responder, ¿no? Pero no es fácil tampoco, ¿no? Estudiaremos lo que dicen los teóricos de la política, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen sobre la política? Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es el fundador de la ciencia política. Ya en la Edad Media sacó un texto que estudiaba al Estado,
La política es el Estado, en realidad. Si hablamos de política, hablamos de Estado, ¿no? El poder del Estado. ¿Dónde nace el poder del Estado? En el poder del pueblo, ¿no? Por eso el pueblo elige, ¿no?, a los representantes, ¿no?, para que gobierne el Estado. Entonces, ¿qué dice Maquiavelo? Para empezar, dice, el Estado no es algo que está ahí nomás para ayudar, ¿no? El Estado es un fin en sí mismo. El Estado tiene sus propios objetivos, ¿no?, su propia autonomía, su propia independencia, ¿no?, y tiene sus propios mecanismos de existencia, ¿no? El Estado, para Maquiavelo, es un fin en sí mismo, el Estado, ¿no? Política, podemos decir, sinónimo Estado. Y estudia Maquiavelo cómo debe ser el gobernante, ¿no?, para que mantenga esa situación privilegiada que tiene, ¿no? ¿Cómo debe ser, no? Dice, el político tiene que hacer uso de la fuerza física, pero también debe ser astuto, debe ser habilidoso, ¿no? Esos son los recursos que un político debe tener, ¿no? ¿Para qué? Para gobernar el Estado. El Estado, que es un fin en sí mismo. Política, Estado. Poder del Estado. Poder del pueblo que delega al Estado. El Estado no tiene poder, ¿no? El poder delegado es del pueblo, que le da poder, el pueblo. ¿Y qué dice otro gran científico de la política, Max Weber? Dice aquí cosas importantes de que el Estado, ¿no?, debe entenderse por Estado, dice, a un instituto político de actividad continuada, ¿no? Un instituto político de actividad continuada, ¿no?, pero que su órgano administrativo mantenga la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente, ¿no? Es más complejo la, eh, la definición de Estado, ¿no?, de política, para Max Weber, ¿no? Dice, es un instituto político que tiene una actividad continuada, ¿no? Y la burocracia debe mantener con éxito la pretensión del Estado de ser monopolista de la fuerza física, ¿no?, para mantener el orden. No es mantener la fuerza física por mantener la fuerza física, sino tiene que saber administrar esa fuerza física, ¿no? Entonces, para Max Weber, el Estado es un instituto político de actividad continuada, ¿no? Esa es la definición de Max Weber de la política. Cuando hablamos de política, inmediatamente pensamos en el Estado, ¿no? Las teorías. Seguimos con las teorías. Aquí tenemos a Antonio Gramsci, otro gran teórico, ¿no?, de la política. Antonio Gramsci escribió sus obras en la cárcel, ¿no?, en la cárcel, y es el teórico también del profesional orgánico de los trabajadores. A ver, les explico. Antonio Gramsci, ¿qué dice de la política? ¿Qué es la política para Antonio Gramsci? Es el Estado. El Estado es sociedad política y sociedad civil. Aquí el horizonte de Gramsci para entender al Estado se amplía. Dice, el Estado es sociedad política porque está formado por políticos, pero también es sociedad civil, y el Estado, ¿no?,
siendo también sociedad civil, tiene que gobernar con hegemonía, no solamente con coacción, sino sobre todo hegemonía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hegemonía. El Estado debe saber convencer al pueblo, a los gobernados, de lo que quiere hacer, lo que está haciendo, ¿no? Tiene que manejar con la cabeza, ¿no? Entrar a la cabeza de los demás, la hegemonía, ¿no? No solamente la coacción física. Cuando falla la hegemonía, pues acudimos a la coacción física, pero como es un instituto de actividad continuada, como dice Max Weber, sobre todo el Estado es sociedad política y sociedad civil, que debe gobernarse con hegemonía antes que la coacción física. Y nos dice que el poder real está en la sociedad civil, ¿no? ¿Qué es la sociedad civil? Es el pueblo, son los sindicatos, son las organizaciones sociales, ¿no? La sociedad civil, que los partidos políticos desde la sociedad civil organizan a la sociedad civil y se organizan ellos para ocupar un espacio en el Estado, en la superestructura del Estado. Vean ustedes que es importante este camino, ¿no? Que el Estado para Gramsci, la política para Gramsci, es la sociedad política y la sociedad civil, ¿no? La sociedad política, los políticos, ¿no? Todos los que trabajan en el Estado es sociedad política. Los que gobiernan el Estado, sociedad política, ¿no? Los que manejan la economía del Estado, sociedad política. Pero también es el Estado, esta es la diferencia, sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales, las universidades, ¿no? La organización de los estudiantes. Esa es la organización, esa es la sociedad civil. Pero el Estado también es sociedad civil, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde los partidos tienen su accionar? En la sociedad civil. Entonces, ahora en Yayagua casi no hay actividad política, pero en su momento estaban los Partido Comunista queriendo tomar fules, centros de estudiantes, estaba el POR, igualito, ¿no? Actividad política. La política, ¿no? Hace actividad en la sociedad civil para que se organice y formen parte de la superestructura del Estado. ¿Qué es la superestructura? En realidad, el Estado es superestructura. El Estado es política y la política es superestructura. La política es ideología y la ideología es superestructura. El Estado, cuando participa en la economía, deja de ser sociedad política para convertirse en actor de la sociedad civil. Así de complejo es la teoría de Gramsci, ¿no? Pero se entiende fácilmente, porque dice, ¿qué es el Estado? El Estado es sociedad política, sociedad civil. No solamente es sociedad política, sino también es sociedad civil, donde los partidos políticos se organizan para gobernar desde la sociedad civil, para formar parte de la superestructura. El Estado tiene que saber manejar, ¿no? Si está en la superestructura, con hegemonía, no con coacción cuando no se pueda manejar con hegemonía, pero mientras tanto siempre con hegemonía. Por eso cada vez el presidente, ¿no? Conferencia de prensa, señores, estamos haciendo tal cosa, hemos invertido en tal cosa, estamos haciendo estas actividades, los ministros, ¿no? Hacen su conferencia de prensa, siempre están teniendo el objetivo de hegemonizar, manejar a la sociedad con hegemonía antes que sacar al ejército, a la policía. Es un extremo, ¿no? Entonces, así dice Gramsci.
Política es el Estado y el Estado es sociedad política, sociedad civil, que debe gobernar con hegemonía, no con coacción solamente. Y Gramsci es el teórico del profesional orgánico, ¿no? ¿Por qué digo esto? A ver, si me entienden, nos dicen Universidad Nacional Siglo XX, formador de profesionales orgánicos con compromiso social. Eso está muy mal. ¿Qué dice Gramsci? Es el teórico del profesional orgánico. Dice, en el Estado, en la sociedad política y en la sociedad civil, existen pues los profesionales, ¿no?, que sirven a una clase determinada o a otra clase determinada. En el capitalismo, el Estado es capitalista, aunque no nos guste, ¿no? Es sociedad capitalista, Estado capitalista, ¿no? Entonces la burguesía, el capitalismo, tiene profesionales orgánicos, ¿no? Los banqueros, profesionales orgánicos. Los industriales, profesionales orgánicos. Los comerciantes, profesionales orgánicos, que justifican la actividad de estas clases sociales. Lo mismo pasa con el proletariado, ¿no?, que tiene profesionales orgánicos de los trabajadores, ¿no? Así como hay profesional orgánico de los industriales, también hay profesional orgánico de los trabajadores. Entonces, decir profesional orgánico nomás no sirve, porque el profesional orgánico también puede ser de la burguesía, de los industriales, de los banqueros, como también tiene que ser, en el caso nuestro, profesional orgánico de los trabajadores. O sea que si hablamos de profesional orgánico, está bien dicho, profesional orgánico de los trabajadores. Solo así se entiende lo que es un profesional orgánico de los trabajadores. Y con compromiso social. Vean ustedes, yo les invito a mirar o enterarse lo que dice la universidad privada. La universidad privada es de los empresarios privados, por si acaso, y forma profesionales orgánicos de los empresarios privados. Y dice, nosotros formamos profesionales con compromiso social, igual que siglo XX, con compromiso social. Lo que tiene que ser en siglo XX es profesionales orgánicos con compromiso político. Esa es la diferencia, ¿no? Social, bueno, eso para los empresarios privados que tienen que defender el estatus social, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que transformar la sociedad. Tenemos aquí la foto del fundador del socialismo científico, Carlos Marx, y Federico Engels. Los dos son los fundadores del socialismo científico. Y decía Federico Engels con toda modestia, Marx ha llevado la primera, ha manejado el violín como primer instrumento, ¿no? Yo he manejado el violín también, pero como segundo instrumento. Yo le he seguido a Marx, ¿no? Y en realidad Marx es el fundador del socialismo científico, pero ayudado de la mano de Federico Engels. La historia van a ustedes a estudiar cuando se interesen y se adentren en la biografía de estos caballeros, ¿no? Aquí los dos están con sus esposas. Este debe ser el hijo de Federico Engels. Y aquí está el teórico del profesional orgánico, Antonio Gramsci. ¿Ya se han cansado? Y siguiendo con el estudio de las teorías de la política, ¿qué es la política?
el Estado, el poder del Estado, el poder del pueblo, que delega al Estado para que gobierne, ¿no? ¿Dónde nace? ¿Quién tiene poder, el Estado o el pueblo? El pueblo, eso se conoce todos los teóricos de la política. El poder está en el pueblo. Por eso se consulta al pueblo, ¿no? En elecciones. Todo, hasta todos los países, ¿no? La teoría política es así, es al pueblo. El pueblo, el poder está en el pueblo, no en el Estado. El poder del pueblo se delega al Estado. Esa es la política. Y Sandoval dice, efectivamente, las teorías políticas de los anteriores teóricos que hemos estudiado, correcto, ¿no? Pero para conocer más en detalle al Estado, ¿no? Hay que conocer al bloque en el poder, ¿no? Es decir, caramba, yo quiero saber, a ver, este Estado, ¿cómo es? ¿No? A ver, voy a un ratito. Un segundito, por favor. Ando, ya está, ¿no? Qué raro. Estaba quedándome sin batería, pero se ha encendido cuando el interruptor está apagado. Pero seguiremos así, ya vamos a terminar. Estaba acabándose mi batería. Entonces, Sandoval dice, está bien lo que dicen los anteriores teóricos sobre la política, que la política es Estado y el Estado es un fin en sí mismo, que el Estado es un instituto de actividad continuada. Está bien todo eso. Lo que dice Gramsci, ¿no? El Estado es sociedad política, sociedad civil. Los políticos trabajan dentro de la sociedad civil para llegar a la superestructura del Estado. Entonces dicen, todo está bien, pero para conocer más profundamente al Estado, hay que conocer al bloque que está en el poder. ¿A quiénes están en el poder? Ahí vamos a conocer al Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está en el poder del Estado norteamericano? ¿Quién está en el poder del Estado ruso? ¿Quién está en el poder del Estado boliviano? ¿No? Aquí, en este periodo, hay actores políticos que están en el poder, que cuando lleguemos al estudio del movimiento al socialismo, vamos a estudiar en detalle, vamos a desglosar. No quiero adelantar al respecto. Pero hay que conocer quiénes están en el poder. Hay que conocer el bloque en el poder. Entonces, eso. Seguir las teorías. Ahora entramos a esto que son las 6:30. Vamos a terminar. ¿Cuáles son los problemas de la política mundial? ¿No? En este momento estamos viviendo la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y vemos esa tecnología que tienen, ¿no? Caramba, con qué precisión derriban aviones, ¿no? Tanques o edificios, ¿no? Esa es la tecnología actual. Pero, ¿cómo está la política en el mundo? ¿No? Aquí tenemos dos teóricos de la política, Jacques Attali y Zygmunt Bauman. Dice, la política mundial es como un barco que navega en el mar en medio de grandes problemas, grandes icebergs. Ustedes un día me han corregido, los de cuarto, no, licenciado, no es iceberg, es iceberg, iceberg. Las dos cosas son.
que lo amenazan peligrosamente. Dice. ¿Cuáles son esos grandes problemas? Ustedes conocen a este barco, ¿no? Al Titanic, ¿no? Han visto la película Titanic. Esto han tenido que ver, es cultura general, tienen que ver la película Titanic, si es que no han visto. ¿Cómo se ha hundido el Titanic? Él estaba haciendo su primer viaje, un barco recién estrenado, pero se chocó con un iceberg, o con un iceberg, y se partió en dos, ¿no? Y se hundió. Muy pocos se salvaron y la mayoría murió en este naufragio, ¿no? Entonces, estos teóricos compara a la política con ese Titanic, con ese barco. Y dice, se va, así como se encontró el Titanic con este problema, con el iceberg, el barco de la política mundial tiene estos grandes problemas. El iceberg financiero, ¿no? La desvergonzada especulación financiera, ¿no? Con acciones sobrevaluadas, ¿no? A ver, ¿cómo les puedo? El gran problema del mundo es la actividad financiera. Sí, estos han tomado el poder económico, el poder político, hasta el poder ideológico, que prácticamente hacen lo que quieren con el dinero. Con el dinero, ¿quién pues emite los dólares? ¿No? La Reserva Federal. ¿Y a quién pertenece la Reserva Federal? Son propiedad privada de unos cuantos accionistas, ¿no? Entonces, ¿no? Las acciones están sobrevaluadas. Una acción que vale, por decir, $500, estos lo sobrevalúan en $3,000, ¿no? Ya, entonces la empresa vale más de lo que realmente vale, ¿no? Entonces, esas son las actividades financieras que prácticamente están descontroladas. Nadie los controla, ¿no? Ese es un gran problema que tiene la política, ¿no? La actividad financiera en el mundo entero. Ustedes saben, ¿no? Que el mundo entero está manejado por los grandes bancos, por las multinacionales bancarios, los bancos que son multinacionales, ¿no? Por ejemplo, el audito que tenemos nosotros, ¿no? Para la AFP, eso está manejado por una gran multinacional. Y después vamos a llegar a eso. El problema financiero es un gran problema de la política actual. Otro gran problema, el problema nuclear, ¿no? Caramba, aquí tenemos, ¿no? Las bombas nucleares. Prácticamente muchos, 20 países tienen armas nucleares. ¿Y para qué tienen armas nucleares? No son adorno. Dicen para la seguridad de nuestra soberanía, dicen, ¿no? Pero este es un problema, ¿no? Caramba, tantos países con armas nucleares, ¿no? En este momento, Rusia amenazó a todo Occidente. Si se meten ustedes en Ucrania, empieza la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial no va a ser con armas convencionales, sino va a ser una guerra nuclear, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que tiene la política en el mundo, ¿no? La proliferación de armas nucleares. Realmente estamos viendo,
¿no? En esta guerra de Ucrania, cómo los misiles, ¿no? Son inteligentes, ¿no? El blanco seguro para el misil. Otro problema, ¿no? El problema financiero, el problema nuclear y un tercer problema es el calentamiento global. El iceberg ecológico lo llaman, ¿no? Caramba, el mundo se está calentando cada vez más, ¿no? Y seguimos calentándolos, ¿no? Hacemos cumbres mundiales para dejar de calentar, ¿no? Pero seguimos con ese proceso de calentamiento, ¿no? No estamos deteniendo el calentamiento global. Y esto, según estos autores, no se va a poder detener, ¿no? Y claro, con el calentamiento global, la política ya deja de ser, ¿no? No puede controlar la política, ¿no? El calentamiento global prácticamente está haciendo desaparecer el hábitat de los animales que viven en los polos, ¿no? Y la pandemia que estamos viviendo también es producto del calentamiento global, ¿no? La causa, ¿no? Del COVID-19, del calentamiento global. ¿Qué tiene que ver, no? Los virus tienen su hábitat, ¿no? Ahí están felices, pero como vamos quemando cada vez los bosques, entre los virus emigran, ¿no? Y este virus de COVID-19 ha emigrado a las ciudades, producto del calentamiento global. La especulación financiera, unos cuantos millonarios dominan el mundo, ¿no? En algo tiene razón Putin, ¿no? Caramba, estos son los dueños del mundo, deciden, ¿no? Y claro, no, ya no nos vamos a meter en la guerra de Ucrania, ya está. No queremos la tercera guerra mundial, no queremos una guerra nuclear, no queremos. Pero les ponemos sanciones económicas, ¿no? A Rusia sanciones económicas y bueno, esto le va a afectar a Rusia. Pero ¿qué ha respondido Putin? Muy bien, gracias por sus sanciones económicas, ¿no? Pero ahora, el gas que ustedes consumen, el gas de Rusia, van a pagar con rublos, van a pagar con moneda rusa. ¿De dónde vamos a sacar los rublos? Esa es la actual situación política del mundo, ¿no? Estos grandes, yo digo, en algo tiene razón Putin, porque un puñado de supermillonarios son los que dominan el mundo capitalista. Y tenemos un cuarto iceberg, ¿no? ¿Y cuál es el cuarto iceberg? Así no está aquí, pero escrito está. El cuarto iceberg es justamente que 3.000 millones de personas en el mundo prácticamente han llegado a ser prescindibles para la economía mundial. Ya, ¿se imaginan? 3.000 millones de personas, ya, no hay trabajo para ellos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese es el cuarto iceberg que tiene la política mundial, ¿no? Entonces, el iceberg financiero, ¿no? Caramba, un puñado de banqueros son los que hacen lo que les da la gana con la política financiera del mundo. Y usted me dirá, ¿cómo van a hacer lo que les da la gana? Pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Manejan el mercado de divisas a su antojo. Y esto es incontrolable, no pueden controlar. La política mundial no puede controlar, ¿no? Está
el iceberg nuclear, ¿no? Está el iceberg ecológico y está el iceberg social. Que 3.000 millones de personas no tienen ya cabida en el mundo capitalista. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos solucionar este problema del desempleo? ¿O es muy difícil la pregunta? Eso lo dejamos para después nomás. Licen, ¿se Sí, escucha? adelante. Ya, primeramente deberíamos de hacer deberían de sacar una política para crear y generar trabajos. Por ejemplo, el gobierno puede decir, hagamos una carretera, por ejemplo, bueno, al hacer esa carretera vamos a necesitar obreros y ahí está la gente sin empleo. Esa gente puede trabajar y no solamente va a haber obreros, o sea, para contratar, bueno, para hacer esa carretera, no solamente se necesita obreros, se necesita ingenieros, todo, o sea, para generar empleo a las personas o sea, que no tienen empleo. Generalmente las personas que no tienen empleo son las personas que no tienen estudios, ¿no? Por eso decía que podemos hacer una carretera donde el gobierno haga trabajar a las personas que no tienen empleo. Bueno, esa sería mi opinión, Ya, dicen. gracias, Isidro. Eh, Isidro dice, bueno, ¿cómo crearemos fuentes de trabajo? Dice, ¿no? Uno es haciendo carreteras, otro puede ser haciendo puentes, haciendo edificios, bueno, creando fuentes de trabajo. Esa es la opinión de Isidro. Pero estamos hablando de 3.000 millones, ¿no? Habrá que crear también miles de millones de fuentes de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Este es un problema político bien importante, ¿no? Decía Isidro, de los que no son profesionales no tienen trabajo, sí, pero los profesionales, eh, el primer chicote que van a tener ustedes es justamente eso, de que van a terminar con qué esfuerzo una carrera, no hay trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Eh, claro, después, si son buenos estudiantes, buenos profesionales, van a conseguir trabajo, ¿no? Buscando se encuentra. Yo siempre digo, si golpean 100 puertas, una se va a abrir. Eh, pero esa es la idea de Isidro, ¿no? Hay que crear fuentes de trabajo. Dice. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Crear fuentes de trabajo, más fuentes de trabajo. Imagínense ustedes, el capitalismo actual, ¿no? Eh, Caseteras, podemos decir, en Bolivia ya no hay caseteras, seguimos bien atrasados, pero vayan a Perú a ver sus caseteras, o a Argentina, y ni hablar de Europa, todos autopistas, modernos, con luz. Nuestra autopista creo que ya tiene luz, ¿no? De la que sube al alto, pero después los caminos, por ejemplo, la casetera Oruro-Yayagua no tiene luz, ¿no? En cambio, allá tienen, las autopistas tienen luz, ¿no? Energía eléctrica. Ya, ¿dónde más carreteras? Y hemos hecho tantas carreteras, ¿no? En Bolivia podemos decir que hace falta hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, juventud? Jóvenes, nuestra clase es 6:30, 7:30, hasta las 8. Si hay intervenciones, yo les atiendo. Y si no hay intervenciones, nos vamos y nos vamos con la pregunta para empezar la próxima clase con esa pregunta. ¿Sí? Es bien importante y la respuesta es contundente, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar ese problema social, ¿no? De que 3.000 millones de personas en el mundo están por demás para el capitalismo, ¿no? El capitalismo vive tranquilamente sin esas 3.000 millones, ¿no?
puede crear, y no estoy diciendo mentira, puede crear 3 veces más alimentos de lo que necesita los 11.000 millones de personas que hay en el mundo. Puede crear 3 veces más en sopa. Puede vestir a todo el mundo 3 veces más. Puede alimentar a todo el mundo 3 veces más, ¿no? Y puede hacer viviendas 3 veces más. Esa es la capacidad productiva del capitalismo, ¿no? Entonces la pregunta es, caramba, resulta que ahora hay 3.000 millones de personas que están fuera del capitalismo. ¿Cómo le podemos dar solución a eso? Adelante, Badir. Badir, adelante. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Hola, Badir. Licenciado, le comento que estaba hoy día en mi casera, pues entré tarde a su clase. Bueno, licenciado, al punto, licenciado, le comento que ya hemos dado los nuevos horarios, el cual cae todos los días de 4 de la tarde hasta las 6:30, licenciado. Y bueno, clases van a ser, son de la parte clínica, licenciado. Y hasta venir a sus cuartos, a nuestras casas, que aquí tienen sus casas, se puede hacer un poco de tarde, Lisen. Por eso le quería preguntar y tal vez sea tan amable si pueden pasar aunque sea a las 7 de la noche. Esto para que... El año pasado yo tenía clases con cuarto de odontología a las 4 de la tarde los días lunes. Pero yo fui a la casera, ¿no? Y creo que hay un jefe académico, ¿no? Y me dijo, estos son los horarios. Si quieres, nomás. Y me dio este horario él, ¿no? De las 6:30 hasta las 8. Entonces, yo creo que si es el jefe académico, sabe muy bien que estaba próximo un cambio de horarios. Podría haberme dicho, mira, esto es hasta tal día nomás, después vamos a hacer otro cambio, ¿no? No, a mí me dio el horario, esto es, escójase. Y me dio a escoger, ¿no? Entonces, este es el horario que estaba, y me dijo además, este es el horario vigente del año antes de la pandemia. Y esto como vamos a empezar las clases presenciales, este va a ser el horario vigente. Así. Entonces, yo no sé qué está pasando. ¿Saben una cosa? En esta universidad, formación política es la columna vertebral, ¿no? Las caseras son las ramas de esa columna vertebral. Entonces, miren ustedes, el docente de formación política da en todas las caseras, ¿no? Mover un horario es un verdadero problema, ¿no? Hay que mover de todas las caseras también. Entonces, no sé algo oficial tendrá que decirme el director académico, ¿no? Y yo poder hablar con mi director, es lo que está pasando, ¿no? Porque los horarios a mí me dieron en odontología, por eso es esta hora, ¿no? Pero si hay algún cambio, tiene que avisarnos oficialmente, ¿ya? Entonces, a ver, repito. Uno de los grandes problemas de la política mundial es el problema social, que consiste en que de los 11.000 millones de personas que tiene el mundo, 3.000 millones están por demás. No quepan en el capitalismo, porque el capitalismo puede vivir y producir 3 veces más sin esos 3.000 millones. ¿Cuál sería la solución? Pensaremos. Es como un juego de ajedrez, pensar, a ver, y al que me puede decir aproximadamente la solución, me comprometo a aumentarle 10 puntos en el primer parcial. Piensen, consulten a la fuente del conocimiento y la próxima clase vamos a responder. Entonces, nos vemos, juventud.
Dicen, hasta la próxima clase. Dime, Isidro. no sería lo mismo que he dicho, por ejemplo, para eliminar, por ejemplo, una pandemia. Muchos dicen que es biológica, muchos dicen que es, bueno, como usted dijo, ha migrado, ¿no? Pero quién sabe es biológica y esta pandemia se hizo para eliminar a esas 3.000 personas. Bueno, eso sería de mí. Eso es un pensamiento nazi, Isidro. Ahora se Pero están acusando, ¿no? Eh, Acusando, ¿no? Entre Putin dice licenciado, al presidente Zelensky de Ucrania, esos nazis, estamos peleando, los vamos a liquidar a los nazis, ¿no? Y el presidente de Ucrania dice, no, el nazi es el Putin. Entonces, eso podemos analizar también quién es el verdadero nazi. Pero la palabra, no, matar a la gente, no. Isidro, ¿cómo vamos a la matar a la palabra. gente? ¿Cómo vamos a no, matar no, a, que a eso, nuestros hijos? que ¿No? tal vez hicieron No, eso, dicen. Sí. no, ya, La palabra, no. Bueno, la próxima clase entonces vamos a discutir, empezar la clase discutiendo este problema. ¿Cómo se licenciado, puede solucionar el problema de que 3.000 millones de personas están por demás en el capitalismo? Muchas gracias por la licenciado, asistencia. Nos vemos. Todavía no llamo lista porque no tengo la lista, no me han dado. Espero que para la próxima clase ya licenciado, pueda llamarles lista. Sí, Milan, adelante. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente he ingresado un poco tarde a la clase. Lo siguiente, licenciado, como he alcanzado a escuchar las palabras de Badir, en el cual por esta semana, la siguiente semana, yo creo que ya vamos a estar ya pasando las clases oficiales o las clínicas. Entonces, yo creo que evidentemente le han dado los horarios correspondientes de acuerdo al programa que ya está, los horarios estipulados en mi carrera, ¿no es cierto? Y por estos días yo quisiera tal vez un poquito como todavía no estamos regularmente pasando las clínicas, tal vez un poquito un retraso vamos a tener siempre en llegar a nuestras casas todavía, porque si es que vamos a pasar ya a las clínicas, vamos a tener que quedarnos en clínicas. Yo creo que usted va a venir a pasar clase a la clínica, ¿no es cierto, Yo licenciado? sí voy a ir a la clínica, sí. ¿No es cierto? Milan, Entonces, yo creo que por eso lo han dado para hacer continua a su materia también, para ya directamente entrar. O sea, nosotros salimos a las 6:30, entonces directamente para entrar a sus clases. Pero por claro, ustedes ahora van a estar en la estamos... clínica y yo voy a estar en la clínica, sí. Pero Exacto, exacto. a mí me Por dijeron ahora que yo... las clínicas son en la Ya. mañana. No, toda la mañana tienen clínicas. Aquí no hay clases Eh, para pasar clases. No hay horario ya, para clases. ¿No? Toda la todavía mañana hay clínicas. le comento, licenciado, estamos haciendo ¿cómo se llama? El rastrillaje, ¿cómo es esta situación de, eh, cómo es esto? Pues el triaje, todas las situaciones en la clínica por las tardes, todos los cursos estamos haciendo los cuartos, los quintos, estamos haciendo los que tenemos que hacer en la clínica, entonces estamos pasando hasta esa hora, por ahora, no sé, yo creo que más después ya vamos a estar en nuestros horarios correspondientes. A eso Mm, me refería, licenciado. ya. Ya estamos llegando un Está poco bien, tarde. Milan. Sí, Cuando empiecen las clases presenciales, ustedes van a estar en la clínica, yo en la clínica y no va a haber problema, ¿no? yo creo que sí. Sí, no creo que haya problemas. Pero si hay problemas, el problema está para solucionar. Todo tiene solución. ¿Ya? Sí, Nos vemos. licenciado. Estaba muy interesante la conversación. Yo creo que la próxima clase vamos a estar ya un poquito más participando porque yo también quería opinar, pero el tiempo creo que ya ha vencido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hasta la próxima clase, pues, licenciado. Está bien, Milan. Nos iremos a descansar. Chao, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego, Milan. Hasta luego, Hasta luego, Ventur. Licen. Chao, hasta luego. Isidro era, ¿no?